Todo es posible. Uno, dos. Quiero honrar el rostro inclinado, por favor. Señor Jesús, aquí estamos en tu presencia. Gracias, Señor, por esa parte de esa novia, Señor. Puede, Señor, que tu unción sea en todo lugar, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Puede sentarse. Porque el técnico no está, tenemos un poquito de dificultad aquí. Sí. Pero tú lo escuchas. Amén. La audiencia está full. Quiero me presentar. Yo vengo de Bélgica, pero he nacido en España, en Sevilla. Me llamo José Soto Nicolás. Amén. Soy en una iglesia en Bélgica de Courtrai. En Bélgica es una pequeña ciudad y mi pastor es el hermano Peter Mayer. Es un privilegio de estar aquí con vosotros. Es un honor y un privilegio muy grande de ver esa parte de esa novia. Bueno, yo soy en el mensaje hace de 1990 y el Señor ha hecho muchas cosas grandes en mi vida. Gracias al hermano David, el pastor David Lucero, de me dar esta invitación de hablar a ustedes. Porque yo amo a cada ustedes. Amén. Si no lo estrecho la mano, lo estrecharé la mano el otro lado de la cortina del tiempo. Bueno, que Dios les bendiga ricamente. Amén. Gracias. Dieu le bendiga. Amen. Amén. Nous sommes tellement heureux de parler à l'épouse de Jésus-Christ. Estoy muy contento de hablar con vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. À l'esposa A la esposa de Jésus-Christ. de Jesucristo. Amen. Amen. Ainsi, je suis le pasteur Lamarche Así que yo soy el pastor Lamarche de Paris, de France donc. de París, Francia. Et j'apporte une salutation de l'église de la Bergerie. Les traigo una salutación de la iglesia de la Bergería. Amen. Donc la Bergerie en espagnol, je ne sais pas. La Bergería. Ah, ok. Amen. 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 Il vous salue, mon épouse aussi. Salut. Que su esposa también les ha mandado un saludo. Et toute l'église. Y toda la iglesia. Amen. Nous voulons remercier frère Lucero Gracias al hermano Lucero pour l'invitation por la invitación de parler au peuple de Dieu. para hablar al pueblo de Dios. Amen. Alléluia. Et pour tout le séjour qu'il nous accorde ici. Y para todo el tiempo que nos ha brindado aquí. Amen. Nous voulons être en bénédiction pour vous. Es una gran bendición para vosotros. Nous voulons être une bénédiction pour vous. Queremos ser una bendición para vosotros. Nous voulons vous rendre la bénédiction. Les queremos dar esta bendición. Alléluia.
Ainsi, je salue Frère Lucero, Frère Macasael Así que saludo al hermano Lucero, el pastor Macasael et d'autres pasteurs qui sont ici, y otros pastores que están aquí, qui œuvrent pour la cause de Christ. que están aquí por la obra del Cristo. Amen. Ainsi, je veux remercier aussi pour le séjour avec les jeunes gens. Y también agradezco por esos días con los jóvenes. Amen. Les jeunes gens, Los jóvenes c'est l'église de demain. es la iglesia de mañana. Amen. Si je meurs avant l'enlèvement, Si me muero antes del arrebato, ces jeunes gens doivent appeler la résurrection. esos jovencitos tienen que traer la resurrección. Amen. Amen. Frère Branham dit, El hermano Branham dice, Amen, ne vous inquiétez pas, qui va vous enterrer? no se preocupen del que le va a ensebillar o les va a enterrar. Amen. Quelqu'un viendra pleurer, Alguien vendrá a llorar, quelqu'un apportera des fleurs, alguien traerá flores, quelqu'un dira, oh, le frère, c'était un gentil frère. alguien dirá que ese hermano era un buen hermano. Mais le jour de la résurrection, Pero el día de la resurrección, qui va me sortir de la tombe? ¿quién me sacará de la tumba? C'est ça qui est intéressant. Eso que es interesante. Et nous devons savoir une chose. Tenemos que saber una cosa. Frère Branham a dit El hermano Branham dijo que l'épouse, l'église arrivera à la perfection que la esposa, la iglesia, llegará a la perfección et appellera la résurrection. y entonces irá a la resurrección. Donc nous sommes ici Por tanto, estamos aquí pour cette réalité. para esta realidad. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse Que richement. Dios les bendiga mucho. Comme nous sommes à l'église, Así que estamos en la iglesia. nous sommes venus pour prêcher la parole. Estamos aquí para predicar a la palabra. Êtes-vous là pour recevoir la parole? ¿Están listos para recibir la palabra? Alors, Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse Que richement. Dios les bendiga mucho. Levons-nous, allons dans les Écritures. Vamos a ir en las escrituras. Amen. Si nous pouvons aller dans Habakkuk. Vamos a leer en el libro de Habacuc, Chapitre 2. capítulo 2. Sí. Sí, bueno, lo leo yo, solo leímos en francés. Habacuc, capítulo 2, versículo 1. La palabra del Señor dice eso. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Encore un verset. Sí, otro versículo. Non, non, un autre verset. Sí, le deuxième. L'Éternel, verset Sí. 2. Ouais. Y vamos a seguir con el versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere de ella. Palabra del Señor. Verset 3. Ah. Verset 3. Sigo leyendo, vamos al 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Amen. Amén. Allons dans notre livre, Y vamos en otro libro, Apocalypse. el de Apocalipsis. C'est votre livre, ça. Ese es nuestro libro. Amen. Apocalypse 8. Hein? Revelaciones 8. Nous prenons un verset, chapitre 1. Chapitre 1. Oh, verset. Un verset. Le premier verset. Sí, Revelaciones, el libro de Revelaciones, capítulo 8, al versículo 1. La palabra del Señor dice eso. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Amen. Et Apocalypse 22. Y vamos en el libro de Revelaciones al capítulo 22 y al versículo 16 a 21. La palabra dice eso. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz
y el linaje de David, la estrella resplandante de la mañana, y el espíritu y la esposa dice, ven, y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguna quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Y si ven, amén, sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amen. Oramos. Oramos. Père, nous remettons la lecture de la parole Padre, te remitimos y te damos la lectura de la palabra dans le nom de Jésus-Christ. en el nombre del Señor de Jesucristo. Nous capturons tout esprit humain. Nos capturamos todo el espíritu humano Amen. Pour ta gloire, Seigneur por Dieu. tu gloria, Señor, Afin que ta parole para que tu palabra puisse pénétrer les cœurs pueda penetrar los corazones et accomplir la prophétie de Malachie 4. y cumplir la profecía de Malaquías 4. Au nom de En Jésus-Christ. el nombre de Jesucristo. Amen et amen. Amén y amén. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Se pueden sentar. Amen. Alléluia. Amen. Si j'aurais un petit titre pour le message, Y hay un pequeño título por ese mensaje. les prophéties qui ont fait l'histoire, Las profecías que han hecho historias amen, et celles qui font le futur. y aquellas que hacen el futuro. Il y a des prophéties qui ont fait l'histoire Hay profecías que han hecho historias et il y a celles qui font le futur. y aquellas que hacen el futuro. Amen. Et comme inspiration, ¿Cómo? la pensée ajoutée, Sí, la idea l'épouse arrive comme pierre fêtière. que la esposa llega a la piedra principal. Amen. Piedra de corona. Amen. Ainsi que Dieu vous bénisse. Así que Dios les bendiga. Amen. Moi, quand je prêche, je m'occupe de personne. Yo cuando predico no me preocupo de nadie. Amen. Amén. Parce que, amen, nous ne pouvons pas rentrer dans la chair. Porque no podemos entrar en la carne. Nous voulons rester dans l'esprit. Queremos quedarnos en el espíritu. Parce que nous sommes dans l'église. Porque estamos en la iglesia. Et nous sommes ici pour rentrer dans Y l'esprit. estamos aquí para penetrar en el espíritu. Pour rentrer dans la réalité de ce que l'esprit veut. Para entrar en la realidad que el espíritu quiere. Amen. Dites amen quand l'espagnol sort. ¿Cómo? Dites amen quand l'espagnol sort et parlez. Sí, que digan cuando el que interpreta ya dice ha terminado de hablar. Amen. Amén. Alléluia. Ainsi, Así que une prophétie. una profecía. Pourquoi une prophétie est donnée? ¿Y por qué una profecía está dada? Une prophétie Una profecía peut être une ligne dans la Bible. puede solo ser una línea en la Biblia, Juste un verset. apenas un versículo, Une petite parole. una pequeña palabra, Amen. Amen. Peut être une prophétie. pero es una profecía. Ainsi, un jour, Así que un día Jésus est rentré dans le temple. Jesús entró en el templo Et dans le temple, y en el templo il a déroulé le rouleau él abrió el libro et il est allé vers la prophétie qui l'identifiait. y fue en la profecía que le identificaba. Amen. Donc aujourd'hui, Sea que hoy je veux vous parler de la prophétie qui m'identifie moi. que voy a hablarlos de la profecía que me identifica a mí. Et je parle pas de moi en tant que la marche. Yo no hablo de mí como la marcha. Je parle de moi en tant qu'épouse, Yo hablo de mí como esposa, en tant qu'église du Dieu vivant. como iglesia del Dios vivo. La prophétie de Malachie 4. La profecía de Malaquías 4. Vous êtes la prophétie de Que Malachie sois la 4. profecía.
Vous êtes la prophétie de Malachie que 4. sois la profecía. Répondez à Malachie 4. Que respondan a Malaquías 4. Quand il vous dit vous êtes la prophétie, Cuando dice que sois la profecía, levez-vous et dites oui, je suis la prophétie. levántate y diga que soy la profecía. Vous êtes la parole Que parlée. sois la palabra hablada. Vous existez. Que Vous que existez. Que existen. Parce que Malachie 4 vous a parlé. Porque Malaquías 4 les habló. Je parle de William Branham. Estoy hablando de William Branham. Je ne parle pas de quelqu'un No d'autre. hablo de nadie más. Dites Amen alors. Digan amén entonces. Répondez au Seigneur. Responden al Señor. Répondez au Seigneur. Responden al Señor. C'est la grâce de Dieu Es qui el rasgo de Dios qui vous a que Él appelé. está traído. Alléluia. Amén. Donc je parle à la prophétie. Y estoy hablando a la profecía. Je parle à la prophétie accomplie. Yo estoy hablando de la profecía cumplida. Vous êtes la prophétie. Y vosotros sois la profecía. La prophétie accomplie. La profecía hecha realidad. Vous êtes la prophétie faite chair. Que sois la profecía hecha carne. Répondez. Répondez. Responden. Dites Amen. Que digan amén. Oui, je sais. Que digan Je amén. sais. Que yo lo sé. Je sais Lo sé. que mon Rédempteur est Que vivant. mi redentor es vivo. Alléluia. Aleluya. Réalisez Lo que Réalisez. lo sepan, que lo realicen. que vous êtes la parole faite Que chair. soy palabra hecha carne. Que Dieu a envoyé un Que prophète Dios mandó un profeta pour vous faire sortir des dénominations. para sacarles de las denominaciones, Pour faire de vous la para parole. hacer de vosotros la palabra. Alléluia. Aleluya. Rentrez dans l'esprit maintenant. Entra en el espíritu. Rentrez dans l'esprit Entra en el espíritu de ce que vous êtes. de lo que sois. Je suis l'épouse. Yo soy la esposa. Je suis la femme de l'agneau. Yo soy la mujer del cordero. Je suis la bien-aimée du Seigneur. Yo soy la pie de la mano del Señor. Je ne suis pas une prostituée. Yo no soy una prostituta. Je suis la femme de Dieu. Yo soy la femme, la mujer de Dios. Alléluia. Quelqu'un doit répondre. Alguien tiene que contestar. Quelqu'un doit répondre. Alguien tiene que responder. Alléluia. Aleluya. Amen. Tout le monde ne peut pas répondre. Todo el mundo no puede contestar. Parce qu'il y en a un sur 1 million. Porque hay uno solo sobre 1 millón. Amen, maman. Dios le bendiga. Alléluia. Amén. Amen. C'est un privilège. Es un privilegio. Pourquoi êtes-vous là? ¿Por qué están ahí? Parce que votre nom était dans le livre de vie de l'agneau. Porque vuestro nombre estaba en el libro de vida del Cordero. Votre nom était prophétique. Tu nombre es profético. Alléluia. Amén. Maintenant, Ahora, un nombre. comment votre nom peut-elle être dans le livre là-bas? Comment? Pero ¿cómo tu nombre puede estar en este libro? Amen. Un jour, il doit sortir du livre. Pero un día tiene que salir del libro. Le nom El nombre doit sortir du livre. tiene que salir del libro. Mettez votre nom là-dessus. Y ponga su nombre ahí. Escríbalo. Tu Abraham nombre. dit, mettez votre nom là-dessus. Y tu nombre, el hermano Branham dice que escriba tu nombre encima. Mon nom est dans le livre. Tu nombre en el libro. Mais il doit sortir du livre. Pero este nombre tiene que salir del libro. Et personne ne peut prendre le Y livre. nadie puede coger ese libro. Et Jean Y pleurait. Juan lloraba. Parce que vos noms étaient dans le livre. Porque tu nombre estaba en el libro. Mon nom était dans le Mi livre. nombre estaba en el libro. Hey! Hey. Alléluia! Amén. Quelqu'un Alguien devait venir tenía que venir et faire sortir mon nom. y sacar tu nombre. Alléluia! Amén. Quelqu'un Alguien devait faire sortir mon nom. tenía que sacar mi nombre. Alléluia! Jean pleurait. Juan lloraba. Il était triste. Estaba triste.
Il était tellement triste Estaba tan triste à cause que son nom était dans le livre porque el nombre que estaba en el libro et que personne ne pouvait faire sortir son nom. y que nadie lo podía sacar. Peut-être il y en a quelques-uns qui sont comme ça aujourd'hui. Hoy tal vez que hay gente que están así, Vous êtes venus à l'église, que viene a la iglesia, vous écoutez la parole, escucha la palabra vous croyez que Dieu a envoyé un prophète, y cree que Dios mandó un profeta, vous croyez la Bible. que él cree en la Biblia, Jean croyait tout ça. que Juan que creía en todo eso. Il avait même reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Incluso había recibido el Espíritu Santo À la Pentecôte. en el Pentecostés. Alléluia. Mais quand il a été enlevé Pero cuando él fue arrebatado dans le mystère du septième sceau, en el misterio del séptimo sello, quand il a été enlevé cuando él fue arrebatado dans le mystère du septième sceau, el ministerio del séptimo sello, c'est là es allí qu'il a vu son nom dans le livre. donde él vio su nombre en el libro, Et que le livre y que el libro était prisonnier des mains du Dieu. era preso del mismo Dios, Prisonnier des mains, de la main que estaba preso de la mano de Dios. de Dios. Alléluia. Amen. Alors il a pleuré Entonces él lloró parce qu'il a vu son nom de l'autre côté. porque vio su nombre al otro lado Mais il lui manquait la puissance de ce nom-là. y faltaba el poder de este nombre. Ce nom avait une puissance. Ese nombre tenía un poder. Le nom nouveau avait une puissance. El nombre nuevo tenía un poder, Le nouveau corps. un nuevo cuerpo, Un changement de corps. un cambio de cuerpo Il y avait quelque chose avec ce nouveau nom. que tenía Il y avait quelque chose attaché à ce nouveau nom. algo estaba sellado a ese nombre. Il y avait la nature divine. Había la naturaleza Il y avait la divina, divinité la divinidad qui était dans ce nom, que estaba en su qui nombre, était écrit dans les que cieux. estaba escrito en el cielo. Parce que non, Porque el nombre s'il est dans le livre de vie, estaba en el libro de vida. il ne peut être que la divinité. Solo puede ser la divinidad, Parce qu'il est une partie de la porque divinité. es una parte de la divinidad. Hey! Hey! Hey, Église! iglesia, Vous êtes une partie de la divinité. que sois una parte de la divinidad, Vous êtes une partie de lui. que soy una parte del Oh, libro. alléluia! Oh, ouais. Amén. Vous êtes. Sois. Alléluia! Amén. Maintenant, Ahora, quand vous venez à la parole, cuando venís a la palabra, quand vous venez au message, cuando venís en el mensaje, vous ne savez pas qui vous êtes. no sabéis quién sois. Quand vous étiez dans le monde, Cuando estaban en el mundo, vous ne saviez pas qui vous étiez. no sabía quién eras, Mais vous étiez toujours votre nom dans le livre. pero tenía todavía el nombre en el libro, Mais vous ne saviez pas pero que no lo sabían. qu'il y avait un livre. Había un libro. Vous ne saviez même pas qu'il y avait un sauveur. Ni siquiera sabían que había un Salvador. Vous ne saviez rien à ce No, sujet. no sabían nada a ese aspecto. Peut-être vous avez beaucoup de questions. Tal vez que todavía tienen muchas preguntas. Alléluia. Mais voyez-vous, Sí, ¿los veis? alléluia. Aleluya. Dieu Dios, vous amène. Dieu vous amène Dios les trae à la parole. a la palabra. Dieu vous envoie un prophète. Dios le manda un profeta. Pourquoi ce Dieu-là vous envoie un prophète? ¿Por qué es que ese Dios le manda un profeta? Parce que vous ne pouvez pas vous-même parler avec Dieu. Porque no podés vosotros mismos hablar con Dios. Alléluia. Amén. Donc le prophète O sea que el profeta est en contact avec la divinité. está en contacto con la divinidad. Il est en contact avec la divinité. Está en contacto con la divinidad. Il parle avec la divinité. Habla con la divinidad. Il est sur sa tour. Está en su torre Amen. Et il regarde. y mira. Il veille. Él está Il velando. surveille. Él vela. Alléluia. Amen. Il attend. Espera.
Il dit, y dice, Seigneur, Señor, jusqu'à quand? yo estoy aquí, ¿Jusqu'à quand? ¿Hasta cuándo? Jusqu'à quand? ¿Hasta cuándo? Quand est-ce que tu reviens? ¿Cuándo es que vienes? Et voilà que le Seigneur revient. Y mira que ahora viene el Señor. Il vient dans un cri. Y viene en un grito. Il pose un pied sur la terre, Pone un pie sobre el tierra. un pied sur la mer. Y uno sobre el mar. Et il est ici ce Y matin. Él está aquí ahora, esta mañana. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que le prophète l'a introduit. Porque el profeta le introdujo. Alléluia! Amén. Donc votre Rédempteur O sea que vuestro Redentor est ici ce matin. está aquí esta mañana. Le prophète l'a introduit. El profeta le introdujo. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Es el Señor Jesucristo. C'est le but pour lequel Dieu a envoyé Malachie 4. Es el propósito por el cual Dios mandó Malaquías 4. Vous allez m'entendre dire Malachie 4, Malachie 4. Que me van a escuchar decir siempre Malaquías, Malaquías 4, Malaquías 4. Vous n'êtes peut-être pas habitué. No estáis tal vez acostumbrado. Je ne parle pas de William Branham. No hablo de William Branham. Je parle de la commission de William Branham. Estoy hablando del mandato de William Branham. La commission. Mandato. Alléluia. Aleluya. Amen. Parce que Dieu a envoyé William Branham Porque Dios mandó a William Branham avec une commission de con prophètes. un mandato del profeta. Donc nous ne sommes pas là pour élever un homme. No estamos aquí para subir un hombre. Amen. Nous sommes là pour élever le ministère prophétique. Estamos aquí para sobrelevar el ministerio del profeta. Le ministère prophétique. El ministerio profético. Alléluia. Alléluia. Parce que le prophète est parti. Porque el profeta ya se fue. Mais sa prophétie est ici. Pero su profecía está aquí. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous vous leviez Me gustaría que se levanten et que vous saluiez la prophétie qui est assise à côté de vous. y que saluden la profecía que está cerca de vosotros. Alléluia. Amén. Vous êtes en train de toucher, Están tocando, je pourrais dire pour symboliser, puedo decir para simbolizar, l'écureuil dans le buisson. l'écureuil. Quand son bonhomme a parlé, l'écureuil. Aquilla. La ardilla en el monte. Amen. Quand Frère Branham a parlé, l'écureuil dans le buisson. Cuando el hermano sermoneó sobre la ardilla en el monte, Amen. Il n'y avait pas d'écureuil. que no había ardillas, Amen. Il a parlé, l'écureuil, pero habló de la ardilla et il a dû attendre, y tuvo que esperar. et l'écureuil a apparu. Y luego apareció la ardilla. Et ce matin, Y esta mañana, vous êtes l'écureuil. que sois la ardilla, Vous êtes l'écureuil que sois la ardilla qui a apparu que apareció à la parole du prophète. a la palabra del profeta. Oh, levez-vous et donnez une acclamation au Que Seigneur. levantan y aclamen al Señor. Alléluia. Aleluya. Levez-vous, Levántense, levez-vous et levántense donnez une acclamation au y Seigneur. darle una aclamación al Señor. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Ya se pueden sentar, gracias. Amen. Amén. J'aime bien quand la parole fait bouger le corps. Me gusta mucho cuando la palabra mueve el cuerpo, Parce que le corps doit obéir à la parole. porque el cuerpo tiene que obedecer a la palabra. Le corps ne peut pas obéir à sa maladie. El cuerpo no puede obedecer a la enfermedad, Il doit obéir à la parole. tiene que obedecer a la palabra. Le corps doit obéir à la parole. El cuerpo tiene que obedecer a la palabra. L'esprit doit obéir à la parole. El espíritu tiene que obedecer a la palabra. La parole est la prééminence. La palabra es el privilegio. Voilà pourquoi le baptême du Saint-Esprit, Mira, y por eso que el bautizo del Espíritu Santo alléluia, fait que votre corps obéit à la parole. hace que tu cuerpo obedece a la palabra.
Il ne vole plus. que ya no robe, Il ne triche plus. que ya no mire, no robe, Il ne ment plus. que no miente más. Il s'habille correctement Y se viste de la forma correcta, parce qu'il obéit à la parole. porque obedece a la palabra. Cela rend le corps soumis à la parole. Y esto hace que el cuerpo se someta a la palabra. Hey! ¡Ey! Hey! ¡Ey! Alléluia! ¡Aleluya! Alors votre corps commence à avoir son réveil. Entonces tu cuerpo comienza a tener su avivamiento. Il commence à dire Alléluia. Entonces se puede balear y aleluya. Il sent que sa rédemption est proche. Y siente que su redención está cerca. Je le sens dans mon cœur. Que la sangre de mi Je corazón, le sens dans mes mains. que lo siento en mis manos, Je le sens dans mes que lo pieds. siento en mis piernas, Je le sens autour de moi. lo siento alrededor mío. Je sens ce Dieu qui ne change pas. Yo siento ese Dios que no cambia. Je sens le Dieu qui était avec Malachi 4. Yo siento el Dios que estaba con Malaquías 4. Je sens le Dieu qui était avec Moïse. Yo siento el Dios que estaba con Moisés. C'est ce Dieu-là que je cherche. Que ese Dios que yo busco, Et c'est Dieu, c'est vous qu'il cherche. ese Dios que vosotros buscáis, Il veut incarner tiene que ser encarnado. sa prophétie. Su profecía. ¡Ey! Alléluia. Amén. Ma sœur, n'hésite pas à acclamer le Seigneur. Mi hermana no quiere aclamar al Señor. Je vois qu'elle bouge les pieds. Yo veo que ella mueve las piernas. Il faut vaincre la coutume de l'Église. Hay que vencer el costumbre de la iglesia. Alléluia. Amén. Amen. Nous ne sommes pas là pour plaire à quelqu'un. Estamos aquí para gustarle a alguien. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Pero yo sé que mi Aleluya. Redentor es vivo. Alléluia. Alléluia. Amén. Quand chacun dans cette église Cuando cada uno en esta iglesia va savoir que son Rédempteur est vivant, se dará cuenta de que su Redentor es vivo, il va y avoir un réveil en que Colombie. habrá un avivamiento en Colombia. Pas seulement dire un prophète est venu, No solo decir que vino un profeta, mais je suis. pero yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Je suis. Yo soy. Je suis. La profecía La profecía del profeta. du prophète. Yo soy. Je suis. La palabra carne. La parole qui parle. Yo soy. Je suis. L'Espíritu Santo. L'Esprit Saint. Aleluya. Yo soy. Yo soy. La esposa del Señor. L'épouse du Seigneur. Yo soy. Je suis. El ravivement de la Colombia. Le réveil de Colombie. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Que alguien diga amén. Amén. Alléluia. Aleluya. Je vais élever votre foi. Yo quiero subir vuestra fe. Pas seulement de ce que frère Branham était, No porque el hermano Branham fue, mais ce que vous êtes. pero lo que sois. Les prophéties ont eu leur temps. ¿Cómo? Les prophéties ont été données et elles se sont accomplies. Sí, las profecías fueron dadas y se cumplieron. C'est la grande roue dentée de Dieu qui tourne. Es el gran mecanismo de Dios que gira. Amen. Quand Abraham, Dieu lui a promis un fils. Cuando Dios prometió un hijo a Abraham, Personne ne pouvait penser que c'était possible. nadie podía creer que era posible. Personne n'avait rencontré l'ange. Nadie había encontrado al ángel, Mais lui, il savait pero él sabía que Dieu lui avait parlé. que Dios le habló. Et il attendait un fils surnaturel. Y esperaba un hijo sobrenatural. Donc, dans le message d'aujourd'hui, Por tanto, en el mensaje de hoy, nous devons aller pointer le doigt sur les prophéties à venir. tenemos que apuntar nuestro dedo a las profecías futuras, Pas les prophéties passées. no las profecías pasadas. Les Juifs regardaient les prophéties passées. Los judíos miraban a las profecías pasadas. Et je ne crois pas que vous soyez des Juifs. Y no creo que sois judíos. Mais pourtant,
Por tanto, beaucoup de gens sont des juifs dans ce message. mucha gente son judíos en ese mensaje. Ils sont toujours derrière Élie, le prophète. Están todavía o cada vez detrás de Elías el profeta. Malachie 4. Malaquías 4. L'Élie qui devait venir, El Elías que tenía que venir, il est déjà venu. que ya vino. La prophétie est accomplie. La profecía se cumplió. Maintenant, si ce prophète est venu, Pero si ese profeta vino, il a prophétisé. él profetizó. Et c'est ça qui nous intéresse. Y es lo que nos interesa. C'est les prophéties de Malachie 4. Son las profecías de Malaquías 4. Alléluia. Amén. Reconnaître un prophète, Reconocer un profeta c'est reconnaître ses prophéties. es reconocer sus profecías. Reconnaître un prophète, Reconocer un profeta ce n'est pas reconnaître ce qu'il devait faire. no es reconocer lo que él tenía que hacer, Parce que ça, c'est ce qui confirme le prophète. porque eso es lo que confirma al profeta. Mais reconnaître un prophète, Pero reconocer un profeta c'est voir la prophétie qu'il a parlé es ver la profecía que él dijo et voir si cette prophétie s'accomplit. y ver si esa profecía se ha cumplido. Frère Branham dit, El hermano Branham vous dice, devez savoir que s'il ne dit pas quelque chose de juste, tenés que saber que si él no dice una cosa recta o justo, amen, c'est un faux prophète. es un falso profeta. Ainsi, vous pouvez croire de tout votre cœur Que lo podéis creer con todos vuestros corazones, que Frère Branham est un prophète. que el hermano Branham es profeta, Amen. Mais pero beaucoup de gens croient dans d'autres prophètes, que mucha gente cree en otras profetas, dans d'autres doctrines. en otras doctrinas. Amen. Les Indiens croient en ceci. Los indios creen en uno, en Les eso. autres croient Bouddha. El otro cree en Buda, Ils peuvent mourir pour Bouddha. que pueden morir por Buda. Amen. Donc cela ne veut pas dire Eso no significa les musulmans que los musulmanes peuvent mourir pour Mahomet. pueden morir por Mahoma. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont dans la vérité. Eso no significa que están en la verdad. Un prophète Un profeta est celui qui révèle le passé es el que te revela el pasado et révèle le futur. y revela también el futuro. Alléluia. Et vous êtes le futur. Y sois el futuro. Vous êtes le futur de Frère Branham. Que sois el futuro del hermano Branham. Vous êtes son futur. Sois su futuro. C'est-à-dire que quand il a parlé, vous n'étiez pas là. Eso significa que cuando él habló no estaban. Je n'ai jamais croisé Frère Branham. Yo nunca vi al hermano Branham. Alléluia. Mais je suis venu par sa prophétie. Pero yo vine por su profecía. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? ¿Me entienden? Donc, Por tanto, si nous regardons seulement à Frère Branham, si miramos solo al hermano Branham, nous allons faire comme les Juifs vamos a hacer como los judíos qui regardaient vers Moïse que miraban hacia Moisés et qui étaient incapables de voir les Écritures s'accomplir y devant eux. que no estaban capaces de ver el cumplimiento de la palabra. Parce que leur thème, Porque su tema, leur vision su vista, était Moïse. era Moisés. Amen. Donc nous devons savoir Por tanto, tenemos que qu'un saber prophète, que un profeta amen, ne vous ramène pas seulement au baptême au nom de que Jésus-Christ. no los lleva solo a bautismo en el nombre de Jesucristo, Il vous ramène à une prophétie que vous devez accomplir. les lleva a una profecía que tenéis que cumplir. Quand Malachie, le prophète Malachie, Cuando el profeta Malaquías a prophétisé profetizó sur Jean-Baptiste, sobre Juan Bautista, Jean-Baptiste devait arriver un jour. que Juan Bautista tenía que llegar un día. Alors, Entonces, le prophète Malachie el profeta Malaquías a été confirmé fue confirmado par la venue de Jean-Baptiste. por la llegada de Juan Bautista. Amen. Amén. Quand le même prophète a prophétisé sur Malachie 4, Y cuando el mismo profeta profetizó
profetizó sobre Malaquías 4 avant le jour redoutable. antes del día redutable, Parce qu'il y a un jour redoutable. porque Là, hay un día de furor. Vos cœurs doivent être ramenés à la parole. Que vuestros corazones tienen que volver a la palabra. Parce qu'il y a un enlèvement à la porte. Porque hay un arrebato a la puerta. Et il y a l'enlèvement, c'est merveilleux. El arrebato es maravilloso. Mais la tribulation, Pero la tribulación c'est la souffrance es el sufrimiento pour ceux qui ont rejeté la pierre fêtière. por los que no han aceptado la piedra de cumbre. Alléluia. Donc, nous devons garder nos yeux Por tanto, tenemos que mirar o guardar nuestra vista sur les prophéties sobre las profecías qui ont été données par ce prophète que Malachi fueron 4. dados por ese profeta Malaquías 4. Alléluia. J'ai oublié une écriture pour commencer ici. Sí. Que voy a leer una escritura para comenzar. Je voulais prendre à la suite des écritures de l'Apocalypse. Y luego pues entraré en la escritura de las revelaciones. Amen. Amén. Si nous croyons que nous avons reçu un prophète, Si creemos que recibimos un profeta, et je crois qu'ici tout le monde le croit, y yo creo que todo el mundo aquí lo cree, alors il doit y avoir un autre testament au dos du livre. entonces tiene que haber otro testamento pegado al libro o a la espada del libro. Alléluia. Amén. Une parole ouverte, Una palabra abierta, hein, une prophétie como una profecía pour les héritiers, para los herederos, la manifestation des héritiers, on va la dire. manifestación de los herederos. Puisque l'Ancien Testament, Porque el Antiguo Testamento, Frère Branham dit qu'il a été accompli par Christ. el hermano Branham dice que fue cumplido por el Cristo. Amen. Maintenant, le Nouveau Testament, Pero ahora el Nuevo Testamento, qui va l'accomplir? ¿quién lo cumplirá? Et si ça s'accomplit, Y si se cumple, amen, il doit y avoir un autre livre au dos de livre. tiene que haber otro libro adosado al libro. J'essaye de parler aux gens spirituels E ici. Hein. intento hablar a gente espiritual. Jésus, Jesús, je vais redescendre un petit peu doucement. sí, vamos a avanzar un poco despacio. Amen. Je Amén. vais redescendre doucement un petit peu. Voy a rebajar un poco. Jésus Jesús était la parole faite chair era la palabra hecha carne de l'Ancien Testament. del Antiguo Testamento. C'est-à-dire qu'il était la parole prophétique Eso significa que él era la palabra qui était profética parlée dans l'Ancien Testament. que fue dicha en el Antiguo Testamento. Et les Juifs pouvaient voir la parole faite chair. Y los judíos podían ver la palabra hecha carne, L'héritier el heredero de l'Ancien Testament. del Antiguo Testamento, Le Fils parole. el Hijo palabra, Le Logos. el Logos, La parole la palabra faite chair. hecha carne. Ok? On n'est pas en dehors de la parole. No estamos fuera de la palabra. Amen. Maintenant, la parole faite chair Ahora la palabra hecha carne a marché sur la terre. ha caminado sobre la tierra. Elle a guéri les malades. Él curó, él sanó a enfermos, Elle a chassé les démons. sacó demonios, Elle a arrêté la tempête. él calmó la tempestad. C'était la parole faite chair. Esa era la carne, la palabra hecha carne. Amen. Alléluia. Amén. Vous me suivez, Église? ¿Que me siguen, iglesia? C'était l'Ancien Testament Esa es el Antiguo Testamento fait Nouveau Testament. hecho Nuevo Testamento. Jésus était là. Jesús estaba ahí, Rien n'était écrit. nada estaba escrito, Il n'y avait rien d'écrit. no había nada escrito. Le Nouveau Testament El Nuevo Testamento est ce qui a été écrit après Jésus. es lo que fue escrito después de Jesús. Alléluia. Cela veut dire Eso significa que ce Nouveau Testament, que ese Nuevo Testamento il doit y avoir quelqu'un tiene que haber alguien qui doit venir que tiene que venir
pour posséder ce Nouveau Testament. para poseer ese Nuevo Testamento. Donc il doit y avoir quelqu'un au dos du livre Por tanto, tiene que haber alguien atrás del libro qui doit manifester ce Nouveau que Testament. tiene que manifestar este Nuevo Testamento. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mira el Cordero de Dios que ota los pecados del mundo. Ça, c'était Jésus marchant. Eso era Jesús caminando. Mais Jésus mourant pour toi, mon frère, ma sœur. Pero Jesús muerto para ti y para mí, hermano. Aujourd'hui, en 2020, Hoy, en el año 2020, la Bible a été écrite quand? la Biblia, cuando fue escrita, Dieu a envoyé un prophète Dios mandó un profeta pour ouvrir le livre para abrir ese libro qui était au dos du livre, que estaba a la espalda del libro, pour révéler ce qui était dans ce livre, para revelar lo que estaba en este libro. au dos du livre. Atrás del libro, Amen. Une autre parole faite chair. y trae otra palabra hecha carne. Une autre parole faite chair. Una otra palabra hecha carne. Vous. Que sois vosotros. Hey! Répondez maintenant. Que respondan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il semble, frère Lucero, qu'il n'y a qu'un dixième de l'église qui soit élu ici. Sí, parece que solo una decena de personas que está contento aquí. Necesita que la pica un poco. ¿Eh? Así, que que un peu. parece que necesitáis que les piquen un poco. Alléluia. Amén. Reconnaître qui vous êtes. ¿Cómo? Reconnaître qui vous êtes. Hay que reconocer lo que son. Donc, si je prends une citation de Frère Branham, O sea, si cojo una citación del hermano Branham, en la rattachant au dos de la Bible, uniéndole a la espalda de la Biblia, vous n'allez pas être choqué. no estarán chocados. Parce que vous croyez que la Bible est ouverte aujourd'hui. Porque creen que saben que la Biblia hoy está abierta. Et de quelle Bible nous ¿Y de parlons? qué Biblia estamos hablando? Nous parlons du 7e sceau. Estamos hablando del séptimo sello. Parce que les anges sont venus spécialement pour ça. Porque los ángeles vinieron especialmente por ello. Pour ouvrir les sceaux. Para abrir los sellos. Et quand il ouvre les sceaux, Y cuando tú abres los sellos, il libère tous les mystères. Él libera o revela todos los misterios. Ok. Ok. Mais vous pouvez prendre ça au premier degré. Eso lo puede tener que tomar al primero grado. Frère Branham, El hermano Branham, le messager, el mensajero, Malachie 4, Malaquías 4, devait révéler tous les mystères. tenía que venir, Révéler tous les mystères. tenía que revelar todos los misterios. De la Genèse à l'Apocalypse. De Génesis a Revelaciones. La semence du serpent et tous les mystères. Simiente, y otros. C'est pas de ça que je parle. No estoy hablando de eso. La Bible dit, La Biblia dice, et Frère Branham dit, y el hermano Branham dice, que Christ était le mystère de Dieu. que Cristo era el ministerio, Et le mystère de Dieu. el misterio de Dios. Cela veut dire que son épouse Eso significa que su esposa doit être aussi le mystère de Dieu. tiene que ser también el misterio de Dios. Ah, Ahora sí, ¿no? Ahora parece que Maintenant, entienden. j'ai l'impression que ça va. Oh, je sens le Saint-Esprit là-dessus. Oh, siento el Espíritu Santo ahí. Alléluia. Va, Alléluia. Saint-Esprit. Ay, ahí está. Alléluia. Je sens le Saint-Esprit Aleluya, maintenant. que siento el Espíritu Santo. Je sens Que l'agrément du Saint-Esprit. Que siento el Espíritu Santo. L'agrément du Saint-Esprit. Que siento la alegría del Espíritu Santo. Alléluia. Amen. Alléluia. Aleluya. Parce que Dieu veut se révéler. Porque Dios se quiere revelar. Il ne peut pas vous révéler. No te puede revelar. Amen. Vous savez que même les anges ne savaient pas qui était Jésus. Sabéis que hasta los ángeles no sabían quién era Jesús. Tellement il était un mystère Era tanto un misterio que les anges ne savaient même pas qui il était. que ni siquiera los ángeles sabían quién era él.
Au point qu'ils croisaient les bras. a tal punto que cruzaban la mano, Croisaient les bras et ils regardaient cet homme. y miraban a este hombre. Il est passé là-bas, on l'a fouetté, Él pasó y fue allí, le dieron una on paliza, a craché sur lui. que cuspieron sobre él, Tout ça. todo eso. Amen. Le diable est venu le tester. El diablo vino a tentarle Et les anges ont croisé les bras. y los ángeles estaban ahí con la mano cruzada. Bien souvent, avec vous, c'est pareil. Y también con vosotros muchas veces es lo mismo. Pourquoi les anges croisent les bras? ¿Por qué los ángeles cruzan las manos? Parce que vous êtes plus puissants que les anges. Porque sois más poderosos que los ángeles. Alléluia. Aleluya. Les anges attendaient, Los ángeles esperaban alléluia, qu'il résiste au diable. que él resista al diablo. Et quand il a résisté au diable, Y cuando no resistió al diablo, et quand le diable est parti, y cuando se fue el diablo, la Bible dit la Biblia que dice les anges sont venus à son service. que los ángeles bajaron a su servicio. Et les anges Y los ángeles représentent le Saint-Esprit, representan el Espíritu Santo, qui veut savoir qui vous êtes que quiere saber quiénes sois, avant de venir que antes de venir coiffer votre vie, tienes que cortar, couronner. te tienes que coronarse la vida. Alléluia. Donc c'était une petite parenthèse ici. Esto solo era un pequeño paréntesis. Oh, j'ai encore oublié. Je reviens à cette écriture au dos Y du sí, livre. vuelvo a esa escritura que prometí. Dans le 3e sceau, En el tercero sello, Frère Branham dit, el hermano Branham dice, au paragraphe 183, al parágrafo 183, dit l'épouse n'a pas encore eu de réveil. que la esposa todavía no ha tenido un avivamiento, Amen. Il n'y a pas eu encore de réveil là. que todavía no tiene ese avivamiento. Aucune manifestation de Dieu pour stimuler l'épouse. Ninguna manifestación de Dios para simular a la esposa. Amen. Amén. C'est ce que nous attendons en ce moment. Es lo que estamos esperando en este momento. Il faudra ces 7 tonnerres mystérieux là pour la réveiller à nouveau. Y podrá, tiene que ser las 7 truenos sellan ahí Pour la réveiller de nouveau. entonces los 7 Il faudra ces 7 tonnerres inconnus entonces esos 7 truenos no conocidos là-bas ahí pour la réveiller de nouveau. para avivar o despertar el esposo. Voyez-vous? ¿Lo ven? Oui. Sí, Il l'enverra, sí, él mandará il l'a promis. porque lo prometió. Maintenant, regardez bien cela. Ahora, mira bien eso. Alléluia. Amén. C'est le prophète qui parle. Ahí es el profeta que está hablando. Je vous le donne comme une prophétie. Yo le doy se lo doy como profecía. Alléluia. C'est-à-dire, c'est la prophétie de votre réveil. Esa es la profecía de tu despertador. Je suis rentré dans ce réveil déjà. Yo ya entré en este despertador. Je suis déjà là-dedans. Yo estoy ahí adentro. Voilà pourquoi je parle de ça. Mira, ¿por qué estoy hablando de eso? Est-ce que nous comprenons? ¿Y entienden? Frère Branham dit qu'un homme ne peut pas prêcher ce qu'il n'a pas reçu. Que el hermano Branham dice que una persona no puede predicar lo que no ha recibido. Alléluia. Et vous êtes ici pour recevoir cela. Y estáis aquí para recibir eso. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous êtes ici. Esta es la razón de vuestra presencia aquí. Parce que les 7 tonnerres Porque los 7 truenos réveillent l'épouse. que revelan a la esposa, Amen. Réveille? Despertan, non? despertan. Alléluia. Alléluia. Amen. Cela ne réveille pas les vierges folles. Esto no despierta a la virgen locas. Cela réveille l'épouse. Eso despierta a la esposa. Alléluia. Amén. Parce que l'épouse Porque la esposa connaît le langage de l'époux. sabe el lenguaje del esposo. Alléluia. Amén.
Amen. Donc, frère, Por tanto, hermano, la généralité du message la generalidad del mensaje croit que William Branham est le prophète de l'heure. cree que el profeta William es el mensajero de la hora, del tiempo. Mais de cette prophétie, Pero de esta profecía, ou de ces prophéties, il y en a de plusieurs, esas il profecías, doit être manifestée une épouse tienen que estar manifestado en una esposa qui s'est revêtue du vêtement de la parole. que se sea vestido de revestimiento de la palabra. Alléluia. Amén. Amen. Sinon, nous pourrons dire que nous sommes l'épouse. Si no, podremos decir que somos la esposa, Mais cela ne change rien. pero eso no cambia nada. Les déclarations des hommes vont passer. Las declaraciones de la gente pasarán, Mais la déclaration de Dieu pero la declaración de Dios ne passera pas. no pasará. C'est-à-dire Eso significa qu'une prophétie donnée par Malachie 4, que una profecía dicha o dada por Malaquías 4, qui est donnée par l'Esprit, que está dado por señas, elle ne peut être reçue que par l'Esprit. que tiene que ser recibido por el Espíritu. Pourquoi les Juifs n'ont pas pu recevoir Jésus? ¿Por qué los judíos no pudieron recibir a Jesucristo? Parce qu'ils n'avaient pas reçu l'Esprit Porque no recibieron el Espíritu, qui pouvait ouvrir leur entendement que podía abrir su entendimiento pour l'heure, pour le temps présent. para ese tiempo. Amen. Et c'est là que nous, prédicateurs, Es ahí donde nosotros predicadores, dans ce message, en este mensaje, nous avons une lourde responsabilité tenemos una grande responsabilidad. d'amener les gens à la prophétie Llevar la gente a la profecía qui vient pour eux. que viene para ellos. Parce que celles qui sont passées, Porque aquellas que ya son pasado, tout le monde les connaît. todo el mundo los conoce. Mais les futures prophéties, Y las futuras profecías qui ont déjà été prophétisées dans le message de Malachie 4, que ya han sido profetizado en el mensaje de Malaquías 4, nous devons les vivifier aux que gens. nosotros las tenemos que vivificar en la gente. Et ça, c'est le rôle du ministère de l'Esprit. Y eso es render, eso, C'est le rôle du ministère de y l'Esprit. eso es el trabajo del Ministerio del Espíritu. Alléluia. Parce que le ministère de l'Esprit Porque el Ministerio del Espíritu, porte un terme esprit. que lleva el término Espíritu. Alléluia. Donc, je ne suis pas intéressé à parler dans la chair. Por tanto, a mí no me interesa hablar de la carne. Je dois parler dans l'Esprit. Yo tengo que hablar en el Espíritu. Parce que je sais, Porque yo sé, je cherche les aigles. porque busco las águilas. Ceux qui ont leur nom dans le livre. Los que tienen el libro en el libro. Alléluia. Amén. Amen. Donc, nous sommes là pour cette réalité. Por tanto, estamos aquí por esa realidad. Donc, je ne veux pas détourner vos yeux de Frère Branham. Por tanto, no quiero desviar vuestras miradas del hermano Branham. Non, ce n'est pas ça. No, no es esto. Mais tournez vos yeux vers les prophéties dont il a parlé. Pero busquen la profecía cuyo él habló. Parce que Dieu, Porque Dios, le Saint-Esprit, el Espíritu Santo, ne oindra, no ungirá amen, que seulement les prophéties qui doivent s'accomplir. que solo los que tienen el Espíritu, que solo las profecías que han de cumplirse. Alléluia. Amén. Parce qu'il a donné ces prophéties Porque él dio esas profecías par l'Esprit por el Espíritu pour que quelqu'un les saisisse, para que alguien las coja, les parle los et hable qu'elles s'accomplissent. y que se cumplan. Alors, Entonces, nous pourrons dire, para decir, cette écriture est accomplie. esa escritura se ha cumplido. Alléluia. Amén. Amen. Donc, dans toutes les civilisations, dans tous les réveils, Por tanto, en todas las civilizaciones, en todos los avivamientos, de Luther à Wesley, etc., Luther, Wesley y todo eso, qu'est-ce qui a fait une dénomination? ¿qué ha hecho una denominación? C'est rester sur le réveil passé. Es quedarse en el avivamiento pasado. Amen. Donc nous devons savoir Por tanto, tenemos que quel est saber notre objectif. cuál es nuestro propósito. Amen.
Frère Branham est parti. El hermano Branham ya se fue. Il a parlé de la part du Saint-Esprit. Él habló de la parte del Espíritu Santo. Alléluia. Amen. Et nous sommes en train de rentrer dans cette prophétie. Estamos entrando en esa profecía. Ce n'est pas annuler ce que Frère Branham a dit, No estamos anulando lo que el hermano Branham dice, mais c'est y donner plus de sens. pero darle más sentido. Alléluia. Amen. Dans l'union invisible, En la unión invisible c'est un beau titre, hein? es un maravilloso título, ¿no? Une union qu'on ne voit pas. Una unión que no se ve. Il n'y a que celui qui la reçoit. O sea, el que lo recibe C'est comme une déclaration d'amour. es como una declaración de amor. Une femme qui a reçu une déclaration d'amour, Una mujer que recibió una declaración de amor, le matin, elle va chanter. él por la mañana cantará. Peu importe les épreuves. Poco importa sus problemas. Elle va chanter le matin. Él va a cantar. Oh, elle va avoir sa tête ailleurs. Oh là là, oh là Tiene là. su cabeza a otro lugar. Que il a sa tête autre part. Parce qu'elle a une déclaration d'amour. Parce qu'il a porque recibió una declaración de amor. Ça, c'est l'épouse du Y Seigneur. esta es la esposa del Señor. Alléluia. Amén. Quelqu'un à côté Alguien a su lado regarde. mira, Pourquoi elle crie celle-là? dice, pero ¿por qué grita este? Pourquoi elle chante celle-là? ¿Por qué está cantando? Pourquoi elle est contente? ¿Por qué esa alegría? J'ai reçu une déclaration d'amour. Que recibí una declaración de J'ai amor. reçu une déclaration d'amour. Una declaración de Un amor. amour. El amor. Quel amour. El amor. Alléluia. Amén. Quand vous rentrez dans l'esprit Cuando entra en el Espíritu et quand vous commencez à l'adorer, y cuando comienza a adorarle, vous allez voir que la fatigue s'en va. verá que el cansancio se va. Vous allez voir que la joie rentre. Y ya ven que entra la alegría. Vous allez voir que Dieu est en train d'accomplir sa Y prophétie. ya verás que Dios cumple su profecía. Un jour, Jésus descendait sur un ânon à Jérusalem. Un día Jesús bajó en un pequeño caballo a Jerusalén. Dans l'église ce matin-là, En la iglesia aquella mañana, sur le chemin où Jésus passait, dans l'église ce matin-là, en el camino, Jesús caminaba en la iglesia il y avait des gens qui se posaient des questions. y había gente que se preguntaban, Mais pourquoi ces gens y crient là? ¿y por qué esa gente grita? Et il y avait des gens, ils étaient tellement dans l'esprit Y había gente que estaban tan entrados en el espíritu qu'ils enlevaient même leur costume que quitaba incluso su, y le mettaient su sous ropa, l'âne. lo ponía donde pasaba el âne, pour que l'âne marche sur leur costume. porque el caballito pase. Donc, vous voyez, Ven, vous n'êtes pas encore assez fou. porque todavía no estamos no estáis todavía así locos. No están tan locos. Amen. Amén. Là-bas, Allí il venait él venía pour mourir pour l'humanité. para morir para la humanidad. Ici, Aquí il vient viene pour votre enlèvement. para su arrebatamiento, Pour votre enlèvement. por vuestro arrebatamiento, Alléluia. Pour votre changement. por vuestro cambio. Alléluia. Amén. Cela devait faire crier. Cela devrait faire crier. Eso tiene que hacer gritar a la gente. Alléluia. Amén. Oh oui, les gars. Amen. Amén. Donc, les prophéties Por tanto, las profecías vous avertissent. les avisan. Avertissent ceux qui sont en attente. Avisan los que están a la espera, expectativos. Parce que le message, Porque el mensaje, il y a beaucoup de semences dans le message. hay muchas semillas, simientas en el mensaje. C'est un peu comme le jardin d'Éden. Es como un poco el huerto de Edén. Amen. Amén.
Donc dans le jardin d'Éden, il y avait toute la base des semences En el huerto de Edén había casi todas las simientas de la création. de la creación. Et le message, c'est ça. El mensaje es eso. Donc chaque semence Por tanto, cada semilla va trouver son origine dans le message. tiene que encontrar su origen en el mensaje. La vraie semence, La verdadera semilla, c'est-à-dire la semence de Christ, la semilla o la simienta de on Cristo, va dire la semence maîtresse, o sea, la simienta maestra, amen, la semence d'Élohim, la simienta de Elohim, alléluia. amén, Et lui, il a créé toutes les semences qui sont en dessous. es la que creó todas las semillas o simientas que están aquí. La semence du serpent a été créée là-bas. La simienta del serpiente fue creado ahí Et elle est ici ce matin. y también está aquí ahora. Elle est dans le message ce matin. Está también el mensaje. Des gens peuvent semer ces citations. Y esa gente, hay gente que puede decir, leerlo, En disant, Frère Branham a dit diciendo que el hermano Branham que je dijo peux avoir une autre femme. que puedo tener una segunda mujer. Toutes les semences sont là. Todas las simientas están ahí. Maintenant, Ahora il y a des semences hay simientas qui sont là pour changer l'épouse, Que pour están changer ahí. l'église, que están ahí para cambiar la iglesia, pour en faire l'épouse. para hacer de ella la esposa. Frère Branham dit que l'église c'est comme une ruche. El hermano Branham dice que la iglesia es como una hucha. Niche, ¿no? Alléluia. Et dans une ruche, il doit avoir l'affection fraternelle, le miel. En el nudo tiene que haber la afección. Le miel, l'affection fraternelle. La niche. El nicho es donde las abejas, no sé en castellano cómo le dicen, pero donde las abejas hacen el miel. Sí. Ahí tiene que haber la afección fraternal. Alléluia. Amén. C'est ça l'église. Esa es la iglesia. Mais, Pero dans l'église, il y a une reine. en la iglesia hay una regla. Et ça, c'est différent. Y eso ya cambia la cosa. Les abeilles, Las abejas elles partent de la ruche, de l'église. que se van de esto y se van, Elles s'en vont se vuelan, chercher le miel sur les fleurs. van a buscar miel sobre las flores, Le sucre, elles ramènent ça dans la ruche. traen el azúcar y lo llevan en esa cosa. Mais la reine, ¿Y dónde está la reina? elle est plus élevée. Que está más elevado. Elle mange la gelée royale. Entonces él come lo que es real. C'est une abeille choisie, Es una abeja escogido, comme toutes les autres, como todas las otras, mais sa nourriture pero su comida, la change en reine. que la cambia o la modifica, le devuelve, le hace reina. Et c'est ça l'épouse. Y esa es la esposa. Sa nourriture, ¿No? sa nourriture Su comida la change en reine. la cambia en reina. Que quelqu'un dise Amen. Alguien tiene que decir amén. Alléluia. Ainsi, pour revenir aux prophéties, Así que para volver a las profecías, Amen, pour venir aux prophéties, les prophéties sont là pour avertir les élus. las profecías están ahí para avisar o alertar a los elegidos. C'est-à-dire ceux qui sont dans la vision prophétique de la prophétie. Que quiere decir, los que están en la visión profética de la promesa, De la prophétie. de la profecía. Amen. Ils sont rentrés dans la prophétie, ils attendent la prophétie. Entran en la profecía y esperan la profecía. Je vais sortir avec cette pensée, je vais Quiero acabar terminer avec cette pensée. con esa idea. Siméon Simeona avait vu dans la parole vio en la palabra et Dieu lui avait révélé y que Dios le había revelado qu'il verrait le Messie. que él veía el Mesías. Alléluia, je sens le Saint-Esprit là-dessus. Que yo estoy sintiendo el Espíritu Santo aquí. Et alors, ce jour-là, Entonces aquel día il est rentré dans le temple, él entró en el templo. il savait Él sabía que la prophétie allait s'accomplir. que la profecía se iba a cumplir. Quand il a vu Cuando él vio la prophétie faite chair, la profecía hecha carne, alléluia,
il a senti l'onction de l'Esprit. Él sintió la unción de Dell'Esprit. del Espíritu. Alléluia. Et il a su Él supo que c'était la prophétie qu'il attendait. que esta era la profecía que él esperaba. Mes yeux ont vu le salut. Mis ojos han visto la salvación. Alléluia. Amén. Alléluia. Amén. Anne s'est levée. Ana se levantó. Papa Branham dit, El hermano Branham dice, si l'église était aussi aveugle que Anne, si la iglesia es también ciego como Ana, elle pourrait peut-être voir sa venue. entonces podía ver tal vez su venida. Amen. Amén. Donc Anne s'est levée Entonces Ana se levantó et a commencé à prophétiser y comenzó a profetizar parce qu'elle a vu le Seigneur. porque él vio al Señor. Elle était sensible à l'accomplissement prophétique. Él estaba sensible al cumplimiento de la profética. Qu'est-ce que vous attendez dans ce message? ¿Qué es lo que esperan en este mensaje? Et je vais vous laisser avec cette question. Yo les dejo con esa pregunta. Qu'est-ce que vous attendez? ¿Qué esperan de este mensaje? Que Frère Branham revienne? ¿Que vuelva el hermano Branham? Qu'est-ce que vous attendez? ¿Qué es lo que están esperando? Parce que le Seigneur Porque el Señor, attend que ces prophéties, ¿cómo? attend, Ay, sí, espera su profecía, qu'il a données par Malachie 4, que de la profecía que dio desde a partir de o a través de Malaquías 4, puisse être faite chair. que se hagan carne, Et que vous croyez que crean que Dieu a envoyé un que prophète. Dios mandó un profeta. Donc, Por tanto, nous ne pouvons saisir ces choses que par l'Esprit. solo podemos entender esas cosas por el Espíritu. Les prophéties de Malachie 4, le prophète, Las profecías de Malaquías 4, profeta. le prophète Malachie, je parle. Estamos hablando del profeta Malaquías. Amen. Ces prophéties se sont accomplies. Sus profecías se cumplieron. Maintenant, Ahora, dans Malachie 4, quand Malachie a parlé, en Malaquías 4, cuando Malaquías habló, dans ces prophéties-là, en su profecía, se cachaient d'autres prophéties se escondían otras profecías qui étaient cachées dans le prophète William Branham. que estaban escondidas en el profeta Branham. Qui devaient s'ouvrir. Qui devaient s'ouvrir Que tenían que abrirse, que tenían que manifestarse, au jour de la voix du septième ange. que tenían que abrirse al día de la voz del ángel. Alléluia. Ainsi, je termine avec cette citation. Sí, voy a acabar con una citación. Amen. Voyez, dans l'union invisible, donc, En la unión invisible, qu'a-t-il fait? cuando hizo, Il a ouvert les 7 sceaux él abrió los 7 sellos du dernier message. del último mensaje. Avez-vous remarqué? Si habéis remarcado, Les 7 sceaux. los 7 sellos, Tous les mystères des 7 âges de l'Église étaient scellés de ces sceaux. todos los misterios de las 7 edades de la iglesia estaban escondidos en este sello. Les réformateurs n'ont pas eu le temps de le faire. Los reformadores no tuvieron tiempo para hacerlo Ils n'ont pas vécu assez longtemps. porque no vivieron tan mucho tiempo. Amen. Mais cette révélation bénie des 7 sceaux, Pero esta revelación bendita de 7 sellos amen, nous a été donnée dans ces derniers jours nos fue dado en esos últimos días sur la base d'une prophétie a la base de otra profecía qui a été donnée en Arizona. que se hizo en Arizona. Alléluia. Amén. Donc, l'ouverture des livres, Por tanto, la apertura del libro, la venue des anges, la venida del ángel, amen, amén, devait être prophétique tiene que ser profético avant qu'on trouve l'accomplissement. antes que tengamos el acontecimiento. Alléluia. Alors, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Entonces, hoy esa escritura se ha cumplido. Alléluia. Amen. Amén.
Donc je vais vous laisser avec ça. Ya les dejo con eso. D'autres écritures Y otras escrituras sont en train de s'accomplir. se están cumpliendo. Je prie que Dieu vous ouvre l'entendement Y oro que Dios le abra el entendimiento. et qu'il ouvre l'entendement à vos ministres. Y que abra también el entendimiento a vuestros ministros. Et partout où ira cette bande, Que cualquier lugar donde irá esa cinta. parce que j'avais 4 pages, mais je n'ai pu parler que d'une page. Tenía 4 páginas, pero solo he podido hablar de una. Alléluia. Amén. Mais que Dieu vous bénisse. Que Dios les Je bendiga. sens que la chose est allée à son terme. Y veo que la cosa irá hasta el final. Levons-nous Vamos a levantarnos et donnons une louange au Seigneur. y que vamos a decir una palabra al Señor. Alléluia. Amén. Il faut les lire ou juste prier pour vous? Ok. Nous voulons changer l'ordre du service maintenant. Sí, bueno, el orden del servicio ha cambiado un poco. De l'ordre de la parole à l'ordre du besoin de la guérison maintenant. De la situación de la palabra a la requeta, a pedidos. Et s'il y a des mains qui ont un besoin dans leur cœur, Hay gente, hay mano levantada que por gente que necesita algo, que ce soit la guérison o que sea la sanidad, ou que ce soit l'entendement à la o parole. que sea el entendimiento de la palabra, N'oubliez pas, la guérison, c'est passager. no se olviden que la sanidad pasa, Mais la vie éternelle, pero la vida eterna, c'est éternel. ella es eterna. Ça sécurise le corps-temps, Eso securiza le cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. le corps-temps. Sí, él securiza el cuerpo físico, ¿no? La vie éternelle La vida eterna, est là pour donner l'éternité à un corps-temps. para dar eternidad a un cuerpo física, tienda, tu Aleluya. templo. Ainsi prions. Así que vamos a orar. Père, nous voulons t'inviter sur la scène maintenant. Padre, te invitamos aquí en ese escenario, Que tu scannes maintenant toute l'Église. que tú puedas escanear toda la iglesia, Tous les besoins qui sont dans les cœurs. todas las necesidades que están en los corazones, Ceux qui sont dans l'esprit. los que están en el espíritu Ceux qui sont dans les corps. y los que están en el cuerpo. Il y a plusieurs besoins ici Hay muchas necesidades aquí qui ont été écrites que han sido escritas pour les corps naturels para el cuerpo natural et pour les autres sphères de ce corps. y para los otros de este cuerpo, Amen, l'âme et l'esprit. alma y espíritu. Nous imposons les mains à ces requêtes He puesto mis manos a esos pedidos afin que toi tu ailles vers le nom qui a mis la requête. para que tú mismo puedas ir hacia la persona o el nombre que ha mandado esa oración o ese pedido Et rencontre le besoin de cette requête. y encuentra la necesidad de este corazón Dans le nom de Jésus-Christ. en el nombre de Jesucristo. Alors que je connecte maintenant chaque main qui s'est levée Ahora que quiero poner también toda la mano que se ha levantado à cet esprit guérisseur, a este espíritu sanador guérisseur rédempteur, y a ese redentor que le besoin para las necesidades qui est derrière chaque main que está detrás de cada mano, puisse rencontrer que lo pueda encontrar, l'accomplissement el acontecimiento de ce qui est demandé. de lo que está pedido. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen et Amen. Amén y amén. Que Dieu vous bénisse. Que Dios les bendiga. Amen. Grâce infinie. Ha sido fuerte, ¿no? Ya veo que están un poco cansados. ¿Se pueden sentar? Que voy a decirles solo unas cuantas palabras porque he sido bien recibido aquí. Todo lo que comienza, como sabéis, acaba.
que esta tarde yo tengo que volver y el pastor me ha dado unos cuantos minutos para decirle una cuanta palabra. Yo vine sobre todo para el campamento de los jóvenes y fue una cosa increíble, una cosa que me gusta, que lo guardaré siempre. Y de allí fuimos en un lugar donde el pastor Lamarche vino hace 18 años, que tomaron un jugo ahí y quiso llevarnos también ahí. Fuimos ahí, tomamos un jugo casi de 4 litros, que cuando me lo tomé ya no pude cenar ni pude comer, porque era una cosa increíble. Pero ahí lo pasamos bien, pero una cosa que llamó un poco mi atención es que cuando el hermano José, que está ahí, quería comprar unas cuantas cosas medicinales, eso para, bueno, cosas personales. Y cuando compró un café, bueno, lo que dijeron de este café, yo creo que si lo toma ya no podrá tomar café porque este sabor te quedará toda la vida. Y el hermano quería comprar también un bote, pero en este bote estaba escrito coca, pero era para los que tienen problemas de articulaciones y todo eso. Y cuando lo quería comprar, pues el pastor dijo que no lo puede comprar porque tiene escrito sobre el bote coca, que si no tendrán problemas al aeropuerto, no lo podrán sacar. Y eso me interpeló porque yo dije, sí, algunas veces nos damos cuenta de algunas cosas, pero Dios en cualquier lugar necesita a alguien. Y ese alguien tiene la vista, ve cosas que algunos no ven. Entonces, si Él ve una cosa y no lo dice, si a mí me pasa algo, mi sangre cae sobre él. Quería leer algo rápido, bueno, lo leo de toda la forma, Ezequiel 33, donde dice centinela, lo leo, ¿no? Un minuto. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiere de él a alguna, este fue tomado por causa de su pecado. O sea, ¿qué quería decir? Que en la vida Dios con Israel hablaba como nación, pero con nosotros está hablando como cuerpo. O sea, aquí hay un cuerpo, hay un ministerio. Y si tú quieres triunfar en la vida, tienes que asociarte a ese ministerio. ¿Por qué? Porque Dios no te va a bendecir donde no hay palabra. Dios se revela solo en su palabra. Bueno, no quiero repetir lo que ha dicho el pastor. O sea, quiero decir que Dios siempre se revela en su palabra. Dios trabaja siempre en un ministerio. Y aquí el ministerio, ¿sabéis dónde está? Así que hay que unirse a ella, hay que trabajar con ello para que tengan suceso en sus cosas y en su empresa o en lo que hacen, porque cuando tú estás en tu propósito, en tu trabajo, asocia a Dios, Dios pone la mano. Si queréis ponerle en prueba y verán cómo triunfarán. Que Dios les bendiga. Si Dios quiere, estaré aquí en el mes de mayo al convento para los mayores, ¿ya? Entonces ya tendremos más tiempo. Que Dios les guarde. Gracias. Muy bueno. Señor Jesucristo les bendiga. Una profecía de ayer y una profecía de hoy. Usted es la de hoy. Usted es la de hoy. Gracias, Lamarche. Estos son uno de nuestros amigos de antaño, el pastor en la iglesia en
en París. Yo estaba allá en la iglesia de él, he ido a su casa y nos trata como reyes. Una maravilla. Hemos caminado. Él me condujo en Francia como unas 4 o 5 horas con su familia. Maravilloso, maravilloso. Nuestro hermano Alfonso, el intérprete, él también está en Francia, pero él es de Angola y tiene nacionalidad española, como hermano José. José es nativo de España, pero vive en Bélgica. Y bien, entonces en el camino, por causa de la palabra, nos junta, nos une y nos permite poder conocer la profecía del día. La profecía del día. Y nos sentimos demasiado amados por Dios. Que Él nos diga, mi esposa. Amén. Glorioso. Glorioso. De manera que, hermano, mil gracias. Muy bueno. Muy bueno. Estamos maravillados de todo. Un saludo especial para la gente que está en la cárcel. Están en sintonía. Lo mismo a nuestra gente en México y la gente que está en todo el país, en todo el mundo. Dios bendiga sus corazones. Nos ponemos en pie y cantamos. ¿Aman al Señor? Eso es lo maravilloso, que no podemos mirar el pasado, sino quién somos hoy y qué nos espera mañana. Tenemos un profeta que mira para adelante, y un profeta que mira el presente, y un profeta que miró el pasado. Las profecías del pasado nos dicen quién somos nosotros. Hoy la antigua historia, como un Salvador de gloria, su vida en el Calvario dio por redimirme a mí. Hoy de su agonía, de su sangre redentora, y arrepentido me entregué y triunfo alcancé. Victoria en Cristo, mi Salvador por siglo. Él me buscó y me salvó con precio sin igual. Me amó sin conocerle, con todo quiero amarle. Me coronó de triunfo bajo su redención. Aleluya. Sus oraciones, nuestro hermano sale para Quibdó. Vamos a visitar la iglesia de Quibdó y vamos a visitar la iglesia de Saravena. Vamos a estar esta semana en una gira misionera y también pues visitando nuestra gente linda que tenemos en los diferentes lugares. Para allá van ellos. Estamos maravillados de poder tener amigos como estos que ayudan a la iglesia, que hacen que la iglesia camine. Muy bien, vamos a orar. Padre bueno, gracias por la palabra, por la manera. Señor, que tú visites a cada uno de tus hijos, abre nuestro entendimiento, el corazón, que tú nos ayudes. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos por lo nuestro. Él va a aprender porque él no sabe esto. Vamos por lo nuestro. 4 veces, ¿qué? Muy bien.
nada. Tú vas a ver. Él va a ver. Sí. Tranquilo. 4 veces, ¿qué? Gloria a Dios. 1, 2, 3. Maravilloso. ¿5 veces qué? Alléluia. 5 fois quoi? Este es del hermano Plano. Este es el profeta, por eso lo hacemos. 4 fois, 5 c'était gloire à Dieu, et puis 5 fois c'est Ya, este es el profeta. 4 veces gloria a Dios y 5 veces aleluya. 5 fois alléluia. Aleluya 5 veces. Vamos. 1, 2, 3. Alléluia. 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 Aleluya. Victoria en Cristo, mi Salvador por siglo. Él me buscó y me salvó con precio sin igual. Me amó sin conocerle, con todo quiero amarle. Me coronó de triunfo bajo su redención.